Canal del Congreso presenta. Deshonroso y reprobable. México ocupa el primer lugar en la producción de pornografía infantil y el segundo lugar en turismo sexual de menores. Ante estos crímenes, el Senado trabaja en robustecer el marco jurídico y para ello se ha reunido con expertos de la sociedad civil y con las y los mismos infantes, quienes alzaron la voz en la Cámara Alta, a fin de lograr reformas que estén a la altura del problema. Las redes sociales son una herramienta que deben de ser amigas con nosotros, deben de ser seguras, deben de estar ahí para apoyarnos, no para perjudicarnos, ni generarnos traumas, ni adelantarnos a nuestra edad. Hoy en Cámara Alta abordaremos este tema, pero por el momento les doy la bienvenida y los invito a que me acompañen durante los siguientes 30 minutos. Soy Paulina Usigli, arrancamos. Ante el incremento de casos de dengue, el Senado de la República pidió a las autoridades de salud, tanto federales como estatales, un informe sobre las acciones de prevención que desarrollan en contra de esta enfermedad. De acuerdo con un reporte publicado en agosto pasado, Quintana Roo encabeza la lista de personas infectadas, seguido por Veracruz, Yucatán, Puebla y Morelos. ¿Qué tan grave es la situación y cómo se puede contrarrestar? Les explicamos a continuación. El dengue a nivel mundial pasó de ser una situación controlada a convertirse en una epidemia este 2023. El panorama actual de dengue, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, sobre todo aquí en Latinoamérica, se ha visto empeorado. En México, por ejemplo, se han reportado 6 veces más casos de dengue en este año que en el año pasado. Y de defunciones, por ejemplo, este año ya se han confirmado 88 defunciones por dengue, comparadas con 14 que se habían presentado en el 2022. Yucatán, Morelos, Quintana Roo y Veracruz son las entidades más afectadas por el aumento de casos de dengue en su población. Algo que produce muy característico el virus del dengue es dolor articular y dolor muscular. Es un dolor no como el de la artritis, es un dolor articular como si nos golpearan y nos dolieran los huesos, nos dolieran los músculos. Ajá. Por eso también se le llama como fiebre quebrantahuesos, porque es tan fuerte el dolor en las articulaciones y en los músculos que las personas a veces no soportan ni siquiera estarse moviendo por el dolor. Para evitar la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad, la senadora Cecilia Sánchez hizo un llamado a implementar las campañas informativas y de prevención que reduzcan el aumento de casos. Dicho llamado se suma a un exhorto anterior dirigido a las entidades donde se registran más casos de dengue. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de Salud a que remitan un informe sobre las compras que ha realizado la Federación en la adquisición de insecticidas. Y tercero, se exhorta a las instituciones de salud de los estados de Veracruz, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco para que intensifiquen las acciones de promoción y protección de la salud a fin de evitar el aumento de los casos de dengue. Autoridades sanitarias recomiendan a la población cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y de los floreros, tapar los recipientes con agua, eliminar la basura acumulada en los patios y áreas al aire libre, eliminar llantas o almacenamiento en sitios cerrados, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y utilizar repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoció en 2016 la importancia del espacio digital para avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El hecho es que mientras el mundo se vuelve cada vez más experto en aprovechar Internet para generar valor, los países menos adelantados corren el riesgo de quedarse aún más rezagados. Con el propósito de equilibrar el acceso al mundo digital, la ONU lidera los esfuerzos por concertar un pacto digital mundial previsto hacia septiembre de 2024 durante la Cumbre del Futuro.
Entre los temas que se proyectan durante dicha cumbre sobresalen el compromiso de conectar a los desconectados, la utilización de los datos, el derecho humano en línea y la promoción de un Internet confiable. Por otro lado, durante dicha cumbre se pretende consolidar las medidas de gobernanza tecnológica a nivel regional. Al respecto, el Parlamento Latinoamericano elaboró la Ley Modelo de Ciencia, Tecnología e Innovación para América Latina y el Caribe 2022, la cual tiene como objetivo crear las condiciones legales para que los países miembros del Par Latino y otros países que quieran utilizar este referente dispongan de elementos básicos para legislar sobre estas materias, incluido el acceso a Internet. El futuro de la democracia en la era digital consiste en promover una digitalización centrada en las personas en observancia de los derechos humanos, que sea inclusiva, segura, responsable y sostenible. La suspensión de derechos a agresores sexuales y deudores morosos ahora es ley. El Senado aprobó que no podrán ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público. ¿Quieres saber más? Síguenos en X como @Senado Mexicano. Infancias activas enfrentan la pornografía. En el Senado, niñas, niños y adolescentes se dieron cita para decir basta y generar propuestas que, junto con la labor de especialistas y legisladores, llegue a consolidar iniciativas y reformas que se encuentren a la altura del problema que enfrentan miles de niñas y niños de nuestro país: la pornografía infantil. Las redes sociales son una herramienta que deben de ser amigas con nosotros, deben de ser seguras, deben de estar ahí para apoyarnos, no para perjudicarnos, ni generarnos traumas, ni adelantarnos a nuestra edad. La violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes es un problema de hondas repercusiones que se ha incrementado con el uso de las redes sociales. A nivel de toda la República Mexicana se está manejando un promedio de 30,000 delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, hay una estadística oficial también que, en función del número de las denuncias que se registran, sacaron la cifra negra. Y la cifra negra en toda la República Mexicana son aproximadamente 60,000 denuncias que las personas, las mamás, los papás o personas cuidadoras no lo denuncian. Con el inicio de la pandemia de COVID-19, 50% de niñas y niños de entre 6 y 11 años se convirtieron en usuarios de Internet. El acceso ilimitado y sin vigilancia a redes sociales aumentó el riesgo de que niños, niñas y adolescentes se conviertan en víctimas de pornografía y de depredadores sexuales. Este es un fenómeno que tiene muchas aristas, porque hay una exposición al riesgo involuntario. Hay niños que, metiéndose a plataformas de juegos, de repente están enfrente de una pantalla con pornografía. Hay jóvenes que, en esta dinámica de redes sociales, de subir sus propias imágenes, están, sin saberlo, siendo utilizadas y utilizados por quienes hacen páginas pornográficas. Esta vulnerabilidad de los infantes ante las páginas pornográficas puede provocar incluso que los menores, sin darse cuenta, se conviertan en víctimas y victimarios de otros infantes. A nosotras nos han llegado casos de niños, hombres, que me decían, los entrevisté y me decían que porque ellos tocaron a su hermanito más pequeño de 5 años y uno de ellos tenía 13 y el otro tenía 15 años. Y tocaron a su hermanito y le dijeron que se vistiera de mujer, que se pusiera la ropa de su mamá. Y entonces yo les pregunté que por qué había pasado. Y me dicen, es que estábamos estudiando en la computadora, ahora en la pandemia, estábamos estudiando en la computadora y de repente en la computadora aparecía que se podían meter a una página. Le picaban para entrar porque les daba curiosidad y era una
una página pornográfica, ¿no? Ante estos hechos, el Senado prepara una serie de reformas en mancuerna con la sociedad civil y los propios infantes para fortalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes y combatir la pornografía. Yo creo que se pueden tener ciertas estrategias para que los niños no dejen de usar la tecnología, porque pues ahorita ese es como lo que nos está marcando a todas y todos, que aprendan a usar la tecnología, pero que sí haya ciertos candados para que los niños no tengan acceso a otras páginas. Este es un mensaje para decir, con independencia de nuestras legítimas diferencias, de nuestra distinta visión de país o los proyectos que representamos, debe haber temas que sean de consenso. La protección de niñas, niños y adolescentes es uno de ellos. Nacido el 16 de febrero de 1888 en Apodaca, Nuevo León, Moisés Sáenz Garza creció en una familia de escasos recursos que logró brindarle el apoyo para llegar a obtener el grado de profesor en la Escuela Normal de Jalapa, Veracruz. Posteriormente, el profesor Moisés continuó su preparación en Estados Unidos y de vuelta a México comenzó a ocupar diversos cargos públicos durante la época aún convulsa de la posrevolución. Fue director de Educación del Estado de Guanajuato, director de la Escuela Normal Preparatoria, oficial mayor y subsecretario de Educación Pública, donde impulsó una importante reforma. Desde sus estudios en el extranjero, Moisés Sáenz inició una minuciosa investigación sobre la educación secundaria, lo cual le dio las herramientas para emprender un análisis comparativo en la enseñanza secundaria de otros países y así plantear su proyecto sobre la educación secundaria en México. Hasta 1925 se habían mantenido vivas las viejas tradiciones de la Escuela Nacional Preparatoria del proyecto de don Gavino Barreda y que ahora, a propuesta del maestro Moisés, se dividía en dos ciclos intermedios, uno de ellos la escuela secundaria. Las escuelas secundarias deberían constituir una especie de puente entre las primarias y las enseñanzas propiamente universitarias. La secundaria debería de conformarse con una orientación educativa especial, por lo que tocaba a su organización y métodos para enfrentar una de las etapas más complejas, la adolescencia. La responsabilidad de fomentar la educación secundaria comenzó por formular las normas de trabajo, democratizar las escuelas, nacionalizar los programas de estudio y fundamentalmente aumentar las oportunidades educativas para todos los hijos del país. Dicho proyecto fue aprobado el 29 de agosto de 1925 mediante decreto presidencial emitido por Plutarco Elías Calles. Más tarde, el maestro Sáenz propuso ante la SEP otro proyecto, el cual permitiría la incorporación de las comunidades indígenas en la educación mexicana. Moisés Sáenz Garza falleció el 24 de octubre de 1941 en Lima, Perú, en funciones de embajador. Durante la develación de la leyenda 2021, año del centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, en el Muro de Honor del Senado, el profesor Sáenz recibió una mención especial como impulsor de la Escuela Secundaria Mexicana. Ni la sobrecarga de trabajo justifica un maltrato. Y como prueba, están aquellos servidores, enfermeras y médicos que siempre tienen una sonrisa por delante, aunque desafortunadamente son minoría. Por ello, el Senado de la República avaló una minuta para implementar capacitación al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de ética y protocolos para asegurar una atención eficiente y de calidad a los derechohabientes. El proyecto modifica y adiciona el artículo 303 de la Ley del IMSS y el artículo 29 de la Ley del ISSSTE para garantizar que los derechohabientes de ambas dependencias reciban un trato justo, sin discriminación y libre de violencia en cualquier área de atención médica o administrativa. El Seguro Social atiende al mayor número de población con 71.6 millones de derechohabientes potenciales según datos del régimen ordinario al cierre de 2021.
Por otra parte, el ISSSTE atiende a 13.5 millones de derechohabientes en el país, mientras que el programa IMSS Bienestar tiene un registro de 11.6 millones de beneficiarios. Con la aprobación de esta minuta, se pretende decir adiós a los malos tratos en el sector salud y se avanza por el camino de la no discriminación y un trato justo e igualitario para todas y todos. El azúcar por los cielos, como dicen las amas de casa, y es que el precio por 1 kilo de este endulzante se ha incrementado 33%, motivado por diversos factores de los cuales les hablamos en la siguiente pieza informativa. En sus compras de cada semana, ¿ha notado el aumento en el precio del azúcar o en los productos que la contienen? Y no hablemos solo de los refrescos o dulces, sino también de alimentos como el pan, que es básico en la alimentación de los mexicanos. Pero, ¿a qué se debe esta alza en los precios? Desde hace más de 2 meses, la sequía ha golpeado a los productores de caña de azúcar, lo que ha reducido la cosecha y la producción del endulzante. Tenemos 3 años de sequía en el país, 3 años de un déficit hídrico, particularmente en las zonas productoras de caña del noreste, San Luis Potosí, Tamaulipas, norte de Veracruz y algunas regiones más del país. Esa sequía pues ha provocado una caída en la producción de azúcar, y eso también se refleja en las condiciones del mercado. Por otra parte, también tuvimos un incremento notable de los precios de los fertilizantes que sin duda también influyeron para que hubiera una menor producción. Desde este Senado de la República nos solidarizamos con el problema que está viviendo el sector cañero en todo el país. Los recientes desastres naturales han ocasionado sequías imprevisibles, ocasionando afectaciones al cultivo de la caña de azúcar. De acuerdo con la Profeco, el precio actual del kilogramo de azúcar en anaquel es de 35 pesos, mientras que en mayo pasado se compraba en 26 pesos, lo que se traduce en un alza de 37% en los últimos 5 meses. Según datos del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, CONADEZUCA, hasta junio de este año, la cosecha 2022-2023 registró una producción nacional de 5.2 millones de toneladas, 15.5% menos en comparación con el ciclo anterior, lo que ha generado una reducción en los inventarios disponibles y en los cupos de exportación. Los azucareros afirman que si bien existen noticias internacionales sobre una baja producción en los principales países exportadores de azúcar debido a temas meteorológicos, no existen elementos para concluir que hay desabasto en el país. Por ello, en coordinación con la Secretaría de Economía, se realizó una auditoría a los 48 ingenios azucareros del país para determinar el inventario disponible. Además, se está previendo adelantar la cosecha de zafra de noviembre para este mes. Ese periodo donde no hay zafra, pues el azúcar que hay en el mercado puede estar en manos de intermediarios que efectivamente saben de la escasez del producto y que eventualmente pueden estar provocando esa ola especulativa. Lamentablemente no tenemos nosotros el control, la visualización de esa etapa de la cadena productiva, solo nos quedamos hasta el producto que sale en el ingenio. Es hasta ahí donde llegan las atribuciones de las facultades que tenemos como gobierno, como CONADEZUCA. Ante esta situación, los legisladores destacaron la importancia de llevar a cabo mesas de trabajo de manera coordinada con los gobiernos estatales, productores e industriales azucareros, a fin de analizar propuestas de solución y estrategias concretas de atención y previsión. Como reconocimiento al personal de salud y todas aquellas personas que colaboraron en la lucha contra la pandemia de COVID-19, el Senado de la República aprobó inscribir en el muro de honor del recinto la leyenda al personal de salud por sus incansables esfuerzos para combatir la pandemia por la COVID-19. La iniciativa de este proyecto fue presentada por la senadora Néstora Salgado García, quien durante la ceremonia de develación el 12 de octubre pasado reconoció la noble labor del personal médico.
Este acto es un merecido reconocimiento a todo el personal de salud por todos los esfuerzos que han hecho para salvar vidas y combatir una pandemia tan complicada para nuestro país y para todo el mundo. Por otro lado, y durante el mismo evento, también se develó la leyenda Sitio de Cuautla, 72 días de lucha, con el fin de conmemorar tan importante hecho histórico durante la gesta independentista. En esta ocasión, recordamos el significado histórico y la relevancia de los acontecimientos ocurridos en el sitio de Cuautla en el año de 1812, siendo este suceso militar en el que el ejército comandado por José María Morelos fue sitiado en Cuautla por tropas realistas a cargo de Félix María Calleja. Las letras de oro nos permiten reconocer en ambos casos dos tipos de héroes: los que dieron la vida por un México libre e independiente y aquellos que ofrendaron su propia vida y arriesgaron su salud por salvar la de otros mexicanos. ¿Y tú, cuántos libros lees al año? De acuerdo con el módulo sobre lectura del INEGI, entre 2022 y 2023, los mexicanos leímos en promedio 3.4 libros durante este periodo, una reducción del 0.5% respecto al año anterior. Ante los bajos índices de lectura en México y con el objetivo de fomentar este hábito, así como de garantizar el acceso a la cultura y a las obras escritas, los legisladores aprobaron una minuta para reformar la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro en materia del precio único del libro. Con esta reforma, se proyecta que el libro electrónico tenga el mismo precio de venta al público en cualquier parte del país, con una vigencia de hasta 36 meses a partir de la fecha de impresión o reimpresión. El proyecto de decreto establece que, previo a su venta, los editores o importadores de libros deberán registrar el precio único de los libros en la base de datos a cargo de la Secretaría de Cultura, la cual estará disponible a consulta pública. Proteger la integridad física de personas peatonas, ciclistas y motociclistas ahora es ley. Con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial aprobada en el Senado se busca reducir las muertes y lesiones por accidentes viales. Únete a Telegram, búscanos como Senado Mexicano. En el marco del quinto informe de gobierno se realizó en la Cámara Alta la comparecencia de la encargada de la política exterior de México, Alicia Bárcena. Y desde luego, este encuentro con legisladores se vio impregnado por el tema de coyuntura, el conflicto entre Israel y Palestina. Como ustedes saben, hace una semana y media un nuevo conflicto estalló tras el ataque a Israel por parte de Hamás. Condenamos inequívocamente estos ataques. Abogamos por el diálogo y la paz. Es la comparecencia de la canciller Alicia Bárcena en el marco del quinto informe de gobierno y por razones obvias de importancia y aunque no es tema de agenda, se cuela al pleno el conflicto bélico entre Israel y Palestina. Señora canciller, es moralmente exigible condenar toda forma de terrorismo, porque vale lo mismo la sangre de un niño palestino que de un niño judío. México debe repudiar sin paliativos lo que el hebreo Amos Oz llamó fanatismo. Es verdad que México históricamente no ha buscado intervenir en los asuntos de otros países, pero creo que ante la violencia terrorista no puede haber ambigüedades, no puede haber falsas neutralidades y tiene que haber siempre una condena rápida e inequívoca. Todas y todos condenamos la violencia y por ende me sumo a la exigencia de poner fin a los bombardeos indiscriminados que se realizan por parte del ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza. Ante este conflicto y el riesgo, logramos evacuar a 721 personas mexicanas en 4 vuelos desde Israel a México, 2 puentes aéreos desde Tel Aviv a Madrid, de manera coordinada entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional. Los mexicanos reconocemos los esfuerzos de la Secretaría a su cargo para regresar a nuestros connacionales a casas. 721 personas al día de hoy que representan vidas salvadas, familias reunidas, mexicanas y mexicanos con nombre y apellido que depositaron
toda su confianza en la Cancillería de México. Frente a las crisis que vive el mundo contemporáneo, no nos es dado ser optimistas, pero no podemos renunciar al anhelo de contribuir a la construcción de un mundo más próspero y fraterno y menos desigual. Flujos migratorios, seguimiento al TEMEC, compromisos internacionales ambientales y la relación México-Estados Unidos fueron algunos de los temas que también pasaron a revisión durante este encuentro entre la secretaria Alicia Bárcena con senadoras y senadores, la mayoría de ellos preocupados por los conflictos internacionales y la posición de México ante ello. Que no haya la menor duda de que la política exterior mexicana rechaza cualquier tipo de acción terrorista. Hoy, con el mismo fraterno humanismo, extendemos nuestra solidaridad a la población civil, tanto de Palestina como de Israel. Nuestra posición es clara, porque hasta la guerra tiene reglas. Estos fueron algunos de los momentos principales en el Pleno durante la revisión del desempeño de la política exterior mexicana, facultad exclusiva de la Cámara Alta. Con esta pieza informativa concluimos la presente entrega de Cámara Alta, pero de forma inmediata abrimos la invitación para que nos acompañen en el siguiente programa de esta revista informativa del Senado de la República. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que aparecen ahora en pantalla. Soy Paulina Usigli y en nombre de todo el equipo que participa en este programa, agradezco el favor de su atención y me despido deseando que la pasen de maravilla. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó